Buenos días, tardes o noches, profesor Alexander. Soy el alumno Sebastián Landro Mamari Gomán y mediante este video voy a explicar los 4 pilares de la programación orientada a objetos utilizando el lenguaje Java para el curso de programación orientada a objetos 2 de la Universidad Nacional de Moquegua. Pero empezaremos con la abstracción. La abstracción consiste en el proceso de descartar información que no nos es relevante en ciertas situaciones. Por ejemplo, para nuestro ejemplo, estamos utilizando la clase animal, de la cual solo nos interesa que pueda hacer un sonido, no el cómo hace el sonido. Eso ya son detalles que se encargan las clases hijas. Por lo que para esto utilizaremos una palabra clave llamada abstract, que esto hace que nuestra clase sea solo una base y su comportamiento sea definido por sus clases hijas. Continuamos con el encapsulamiento. El encapsulamiento vendría a ser la restricción al acceso de ciertos datos de la clase. Por ejemplo, aquí, estamos usando la palabra clave private, haciendo de que solo el atributo nombre sea accesible dentro de la clase animal. Nadie, ni siquiera su clase hija, puede hacer uso de esto o modificarlo. En eso consiste el encapsulamiento. Ahora continuamos con su constructor que inicializa sus atributos. Y aquí algo curioso, que es que ya que su atributo está en privado, no podemos acceder a ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos un get. Los getter permiten obtener el valor del atributo de forma segura sin romper el encapsulamiento. Y el abstract, aquí sucede lo mismo que similar a la abstracción de la clase animal. Por ejemplo, ya hacer un sonido no existe un sonido que caracterice a todos los animales. Cada uno tiene uno propio. Por lo que estamos haciendo como una base para otros animales. Por lo que este método también lo declaramos como abstract, otra base, al igual que nuestra clase animal. Ahora pasamos lo que es a la herencia. La herencia, lo que es tal y como dice su nombre, permite heredar atributos y métodos de otras clases. En Java utilizamos lo que es la palabra clave extends. Aquí lo que está diciendo esta línea de código es que la clase perro hereda de la clase animal. Aquí lo que sigue es su constructor, pues, pero aquí sucede de que también podemos heredar, en vez de escribir esto, this, nombre, lo que usamos es la palabra clave super, lo que llama al constructor del padre, heredando directamente sus atributos, sin necesidad de reescribirlos otra vez. Por último, vamos a ver el último pilar, que es el polimorfismo. El polimorfismo vendría a ser la habilidad de una clase de tener diferentes implementaciones de un mismo método. Para ello utilizamos la palabra clave overdrive, que esto nos indica que estamos sobreescribiendo un método. En este caso, hacer sonido de la clase animal. Y pues simplemente cambiamos el método, le ponemos el nombre que queramos. Esto es lo que se va a imprimir una vez ya vemos al método, el nombre y pues lo que queremos que haga. Y ahora lo mismo vamos a hacer para la clase gato, el cual va a heredar de animal su constructor padre que llamamos con el super, el overdrive que indica la sobreescritura, y lo que queremos que se imprima cuando llamemos al método. Con esto pasamos lo que es al main,
donde veremos al polimorfismo en ejecución, ya que veremos que el mismo método produce resultados distintos. Vamos a crear objetos mi mascota de tipo perro y tipo gato, donde pondremos su atributo, el primer atributo y el único que tiene nombre, y llamaremos a los métodos. Y vamos a ver qué es lo que imprime. Ahí está. El nombre que le dimos, Firulais, dice wow, y Michi dice miau. Mismos métodos, diferentes resultados. Con esto concluye la explicación de los 4 pilares en el lenguaje Java. Ahora continuaremos con la explicación de los 4 pilares de la programación orientada a objetos, pero ahora en el lenguaje C++. Primero, empecemos con la abstracción, con Java. En cuanto a concepto es lo mismo, ya que primero vamos a ver la clase animal, de la cual solo nos interesa su método de hacer sonido, no el cómo lo hace. Pero aquí viene la diferencia en cuanto a código, ya que a diferencia de Java, no existe una palabra clave como abstract para definir esta clase, sino que automáticamente nuestra clase se vuelve abstracta si es que tiene al menos un método virtual, un virtual puro, que está aquí, de nuestro método virtual puro, lo que ya hace que toda nuestra clase sea abstracta. En cuanto al encapsulamiento, funciona también de la misma manera, utilizando el private, restringiendo todo acceso, exceptuando de la propia clase, a su atributo. Claro que la única diferencia pues, sería los 2 puntitos que se tiene que hacer para pasar a la siguiente clase, a la siguiente línea de código. Su constructor, que ahora se define de esta manera, y también vemos que se mantiene el get para poder acceder a su atributo mediante otra clase. Y claro, su método virtual que ya se definió. Ahora continuamos con la herencia, que aquí sí, bueno, en concepto ya vamos a lo mismo, funciona de la misma manera. El perro hereda tanto atributos como métodos de la clase animal, pero en cuanto a código sí varía, ya que no se usa el extends, se usa 2 puntitos, public y el nombre de la clase que queremos heredar. Su constructor, en el que reemplazamos pues la clase en la que estamos, y y aquí vemos una prueba de lo que es, como en el anterior, el polimorfismo, que como vemos también usa overdrive, pero aquí tenemos que hacerlo dentro de llaves para que se imprima lo que queremos que se imprima dentro del método al momento de llamarlo. Y lo mismo hacemos con la clase gato, que hereda de la clase animal, su constructor, la sobrescritura, así. Y aquí algo curioso es que el polimorfismo, perdón, en C++ funciona mediante métodos virtuales y referencias o punteros. En este caso, se utiliza una función externa llamada activar sonido, esta misma, que recibe un objeto de tipo animal como referencia. Aunque la función trabaja con una referencia de tipo animal, el método que se ejecuta depende del tipo real del objeto. Y para finalizar, en el main se crean objetos de tipo perro y gato con sus respectivos atributos que serían sus nombres, en lo cual llamaremos llamaremos el método donde pondremos el objeto correspondiente a cada tipo.
perro y gato. Y ahora solo corremos el código para ver su funcionamiento. Ahí está, en C++ está el Firulais dice wow, Michi dice miau. Y de esta forma funciona lo que es los 4 pilares en el lenguaje de C++. Bien, ahora continuaremos con la explicación de los 4 pilares de la programación orientada a objetos, pero ahora en el lenguaje de C#. Primero, como es costumbre, empezaremos con la abstracción, que sigue siendo aún lo mismo en concepto, ya que es eso, que solo nos interesa su método de hacer sonido, no el cómo lo hace. Y aquí volvemos lo que es a la palabra clave abstract, al igual que en Java, que ayudará a definir una clase abstracta, que será nuestra base para que otras puedan heredar de ella. Siguiendo ahora con el encapsulamiento, que también sigue la misma lógica del private, de privar, como dice su nombre, o restringir su acceso a otras clases. También tenemos su constructor, que volvemos al this.nombre, a diferencia que en C++. Y también vemos que también sigue igual lo que es el get, para acceder a su atributo nombre sin romper el encapsulamiento. Al igual que el public abstract void, de hacer el método abstracto, ya que, como vimos en la primera explicación, no existe un sonido que represente a todos los animales. Esto sigue siendo como una base, una plantilla, para que otros le hereden de ella y puedan implementar sus propios comportamientos. Por eso lo ponemos como abstract. Continuando ahora con la herencia, vemos que cambia un poquito, ya que ahora, a diferencia de en C++, ya no necesitamos poner un public, solo basta con poner el nombre de la clase base para que herede, pero siguen teniendo cierta similitud con los 2 puntitos para heredar. Y aquí hicimos un cambio, ya que en su constructor, vemos que para que herede los constructores necesitan poner la palabra clave base o base, que llama lo que es al padre, heredando sus atributos. Y pasando ya al final, que es el polimorfismo, que vemos que también cambia el orden para poder escribir o para poder hacer la sobrescritura, siendo ahora el public overdrive void y el nombre del método. Por eso. Y ahora también para escribir lo que queremos que imprima al momento de llamar el método, ahora escribimos console.writeLine y pues ponemos lo que queremos que se imprima. Y lo mismo repetimos con la clase gato. Class gato animal sin necesidad del public. Ya con esto se hereda su constructor, que llamamos al base para llamar los atributos de la clase padre. El public overdrive void para hacer la sobrescritura del método. Y lo que queremos que imprima. Y ya para terminar sería la clase program o el main, si están acostumbrados, donde vamos a crear nuestro objeto mi mascota de tipo perro, que vamos a poner su atributo, obviamente, Firulais, y llamaremos a su método. Y lo mismo con el gato, creamos el objeto mi mascota de tipo gato y llamamos a su método. Y con esto vemos su funcionamiento. Perdón, este no es .NET. Este es el código que se usa para correr en C#. Y ahí está. Y así vendría a ser el funcionamiento de los 4 pilares en el lenguaje de C#.
Bien, ahora continuamos con la explicación de los 4 pilares de la programación orientada a objetos, pero ahora en el lenguaje de PHP. Primero empezamos con la abstracción, la cual sigue el mismo concepto de que solo queremos los datos necesarios, que es el hacer sonido. Y mantenemos lo que es la palabra clave abstract para crear una clase abstracta, que solo será como una base para que herede a otras clases. Sigo de esto, vamos con el encapsulamiento, que también sigue la misma lógica y palabra clave private, restringiendo lo que es el acceso a otras clases, a su atributo. Eso sí, podemos resaltar que también hay un cambio en el lenguaje, que ahora utilizamos en ciertas partes, utilicemos lo que es el símbolo del dólar. Y pasado esto, decimos con su constructor, que ahora lo definimos de esta forma: public function, dos guiones, construct, es más fácil para diferenciarlo. Y también vemos nuevamente el símbolo del dólar, el this, con una flechita hay que hacer también el nombre y el nombre del atributo. De esta forma, este es el constructor de PHP. Ahora vemos que también mantenemos lo que es el get, con solo una diferencia del public function. Con el get, con la misma lógica, llamamos lo que es le damos lo que es el acceso para que puedan usar el atributo nombre sin romper el encapsulamiento. Y también hicimos con el método abstracto, que ahora es abstract public function, que hará que nuestro método sea otra base para que otras clases puedan modificar su comportamiento según sea requerido. En la herencia, vemos que vuelve lo que es la palabra clave extends, y con el polimorfismo ya no tenemos lo que es la palabra clave overdrive. Ahora simplemente podemos modificar el método a como se nos dé mejor. Aunque también podemos dar en cuenta la palabra clave hecho, que es parecido al print, system out print, que es para poder imprimir lo que queremos que haga ciertos métodos, o lo que se imprima simplemente como mensaje. Lo mismo haremos con el gato, con la clase gato, que heredará con el extends la clase animal, public function, su método, y vamos a poner qué es lo que queremos que imprima al momento de llamar el método. El hecho es justamente para que se imprima el PHP, nuestra típica señal para ver qué lenguaje es, y vamos a crear un nuevo objeto de tipo perro con su atributo y llamamos a su método. Lo mismo también para el gato, creamos un objeto mi gato, ¿ya?, de tipo gato, y llamaremos a su método. Y ya con esto podemos probar su función. Y ahí está. Vamos a ver cómo funciona en código al imprimirlo. Bien, ahora para finalizar nuestra explicación de los 4 pilares de la programación orientada a objetos, lo vamos a hacer con el lenguaje Python. Primero lo que tenemos que hacer es importar lo que es el método abstract ABC, porque esto nos permite crear clases abstractas. Al momento de crear una clase animal, tenemos que poner entre paréntesis ABC, llamando a ese método, lo que creará automáticamente nuestra clase abstracta. En el encapsulamiento sucede algo curioso, que es que ya no usaremos el private como en todos los demás lenguajes. Ahora, en esta ocasión, utilicemos los dos guiones. Pero nos ponemos self, que es lo que siempre usamos, sería como el public,
pero una vez que ponemos dos guiones abajo, se convierte en private. Lo restringe a solo la clase animal. Luego tenemos la misma lógica del get para poder acceder a su atributo mediante otras clases. Así ya otras clases pueden usar su atributo de manera normal. Y también ahora para crear un método abstracto utilizamos lo que es el decorador abstract method. Y también tenemos que poner un pass al final para que Python no lo quede como vacío y nos dé error. Ahora, pasando a lo que es a la herencia. ¿Sí? Pasando a lo que es a la herencia, Python hereda las clases de esta manera. Escribimos nuestra clase perro y entre paréntesis la clase a la que queremos heredar, animal. Definimos sus atributos y utilizamos, como siempre, el super para poder llamar al constructor del padre y que herede sus atributos. En el polimorfismo no hace falta algún code, ninguna palabra clave para poder hacerlo. Simplemente definimos lo que es nuestro método, llamamos mejor dicho, al método y pues escribimos lo que queremos que haga, lo que queremos que imprima cuando lo llamemos. Lo mismo hacemos con el gato. Entre paréntesis llamamos a la clase que queremos heredar, llamamos al super para llamar sus atributos del constructor padre y reescribimos lo que es su método. Y en el main creamos lo que es una lista de objetos, la cual llamamos animal, en lo que estarán el perro con su atributo y el gato con su atributo mismamente. Utilizamos un for para recorrer la lista y que esta misma, al recorrerla, se impriman sus métodos. Vamos a correr el código a comprobar su función. Y ahí está, igual que los mismos resultados en el lenguaje Python. Y de esta forma es que se aplican los 4 pilares de la programación orientada a objetos en estos 5 lenguajes de programación. Esto es todo por el video. Muchas gracias por su atención, el profesor. Nos vemos. Gracias.